noches. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el derecho a la información. En esta ocasión vamos a tener la presencia de los 4 ponentes, al cual van a profundizar temas referidos al derecho a la información. Tenemos como primera ponente a Yanira Guaranga, que nos va a profundizar sobre cómo garantizar el derecho a la información. Tenemos como segundo ponente a Denis, que nos explicará sobre los medios locales y el derecho a la información. A Julián Concha, que es el que nos profundizará sobre los medios internacionales del derecho a la información. Y por último tenemos a Samuel Fernández, que nos profundizará también sobre los nuevos medios, que en este caso va a ser el Internet, ¿sí? Empezamos en todo caso con Yanira Guaranga. Ortega, y en esta ocasión me ha tocado hablar sobre el tema cómo se garantiza el derecho a la información. Teniendo en cuenta que el Perú ha quedado en el puesto 53 de 120 países en el ranking mundial del derecho a la información, este ranking se basa en un conjunto de libertades para medir la manera en cómo garantizar el derecho a la información, y se basa en las siguientes libertades, como es la libertad de acceder a información, la libertad de recibir información, que esta información se pueda difundir. Y este conjunto de libertades da pie a una serie de principios que se va a girar en torno al derecho de la información. Los siguientes principios son acceder a la información, recibir información, cómo se difunde esta información, algunas excepciones que se puede tener para el derecho a información y otros. Gracias, Yanira. Ahora tenemos al segundo ponente, que es Denis Arroyo, que nos dará a conocer los medios locales y el derecho a la información. Buenas noches, Denis. Adelante. Muchas gracias. Y efectivamente, en este conversatorio yo voy a hablar acerca del derecho a la información en los medios locales, ¿no? Sobre todo en el Perú, ya que en el Perú tenemos una constitución que justamente protege la libertad de expresión, está protegiendo la democracia, está protegiendo los medios de comunicación, y en este tridente nosotros tenemos que enfocar nuestra atención para analizar correctamente qué es lo que está sucediendo con la prensa en el país, ¿no? Con el tercer ponente de esta noche, que es Julián Concha. Él nos tratará un tema muy importante sobre los medios internacionales y el derecho a la información. Buenas noches, Julián, adelante. Gracias. En esta oportunidad vamos a recalcar el derecho a la información y los medios internacionales. Bueno, el derecho a la información, como todos sabemos, es un derecho universal que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, tanto en la Constitución peruana. Y ahora el derecho a la información es que está reconocido, está como un derecho más avanzado en la sociedad. Ahora, los medios de comunicación que tienen una relación con los medios locales, hay grupos de medios de comunicación que tienen una preponderancia y hegemonía en determinados países, como puede ser en Argentina, que es el grupo El Clarín. En Brasil tenemos el grupo O Globo, que aglutina a la mayoría de los medios de comunicación, y así mismo tenemos en Estados Unidos, que son CNN, Cadena Fox. En Inglaterra tenemos la BBC Londres, que ahí es una particularidad, es algo llamado como medio público, ¿no? Y en el segundo bloque ya vamos a tratar de profundizar más ese tema. Gracias. Muchas gracias, Julián. Ahora vamos a culminar con el cuarto ponente, que es Samuel Fernández, el cual nos tratará el tema sobre los nuevos medios
enfocados en el Internet. Buenas noches, Samuel. Adelante. Muchas gracias, Leonor. Esta noche vamos a tratar de ahondar un poco en el tema sobre el análisis sobre los nuevos medios de comunicación y qué repercusión tienen estas en la vida de los ciudadanos cotidianamente, ¿no? Vamos a ahondar tal vez o tratar de abarcar cómo han sido sus principios y cuáles son el camino que ha tomado, cuáles son los pros y los contras a su vez que esto genera en la sociedad, en los individuos, en los ciudadanos, ¿no? Y cómo esto beneficia en algunos casos o perjudica en otros casos, ¿no? Así como también qué beneficios trae estos a la sociedad, en el caso, por ejemplo, del acceso a la información que se tiene, ¿no? Y de otra manera, cómo esto perjudica en la vida íntima, incluso, ¿no? Habiendo incluso una confusión entre lo que es intimidad y privacidad, ¿no? Más adelante llegaremos a ahondar en esos temas y ciertos problemas o ciertos temores que se tiene respecto a estos nuevos medios. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por habernos dado en un principio algunas luces sobre el contexto del derecho a la información en diferentes ámbitos. Haberlos escuchado a los cuatro ponentes, como moderadora entiendo entonces que el derecho a la información abarca dar y recibir información de calidad, producto de calidad. El derecho a la información, si bien es cierto, no es un elemento aislado, sino que hay que, de alguna u otra manera, enmarcarlo en un tema aún más grande, que es la democracia. Ahora, valdría la pena preguntarnos si en el Perú existe la necesidad, ha habido necesidad de que exista un medio público en la que podamos nosotros como peruanos expresar nuestras necesidades, nuestras falencias, nuestros reclamos, nuestros derechos, nuestras formas de pensar. Entonces, el derecho a la información, que es el tema de esta noche, va de alguna u otra manera moderar o, por otro lado, profundizar, porque la intención de esta noche es que nos vayamos a casa o después de haber visto este video, entendiendo la importancia del derecho a la información. No solamente seamos pasivos en cuanto a solamente recibir información, sino saber y exigir una información y producto de calidad. Entonces, por allí está el meollo de este tema, el cual van a profundizar nuestros cuatro ponentes el día de hoy. Gracias. Bien, Samuel, ahora nos interesa mucho escucharte sobre puntos relacionados a los nuevos medios, pero en especial queremos que nos expliques lo siguiente. Primero, queremos saber cómo surgen los medios tradicionales y cómo se han ido desarrollando hasta lo que hoy conocemos las redes sociales. Bueno, para empezar a hablar de los medios tradicionales, debemos de dar cuenta que desde la invención de la imprenta surge una especie de información, ¿no? Si bien es cierto, una información incipiente que no llegaba a todos los hogares o a todos los ciudadanos, aunque en esa ocasión tal vez solamente la información llegaba a aquellos que eran considerados ciudadanos, ya que había una especie de clasificación social, ¿no? Pero en sí, el surgimiento de los nuevos medios se da a partir del siglo, o bueno, a fines del siglo XX, ¿no? En la cual los medios tradicionales deciden utilizar el término, la palabra, digamos, de digitalización o modernización, ¿no? En la cual estos elementos o esta tipificación de información llegó a ser realizado en una especie de PDFs, ¿no? Es decir, imprimían o bajaban toda la información en hojas tecnológicas, digámoslo, o digitales, ¿no? De la cual podía un ciudadano tal vez informarse. Si bien es cierto, esto tampoco llegaba a la mayoría de ciudadanos, pero fueron los primeros pasos que tuvieron los nuevos medios, ¿no?
Y a su vez, se tiene que dar cuenta que estos medios o estos nuevos medios no surgen de manera espontánea, sino que es una extensión de los medios tradicionales, los cuales ya tenían una base bien cimentada, ¿no? Asimismo, estos medios se dicen, o estos nuevos medios se dicen, que al una persona no dar una retribución económica o no dar un aspecto monetario de cambio que beneficie a los dueños, propietarios de estas cuestiones, son considerados parte del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, todas estas cuestiones o todas estas redes sociales son brindadas de manera gratuita. Pero ¿cómo se cobran estos propietarios, estos dueños de dichos medios? Con la acumulación de la información que nosotros estamos aptos a brindarlos. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, tal vez con trampas engañosas que nos ponen las letras pequeñas, que incluso en muchas ocasiones ni siquiera llegamos a leer, ¿no? Simplemente damos el acepto y ya, con tal de estar o tener acceso a la red social, ¿no? La cual, por cierto, es la que dicen, ¿no? Que si fuera uno de un país, sería el país con muchísimos más ciudadanos que incluso la propia China. Respecto a lo que estás mencionando, ya estás ingresando a lo que son los usos de las redes sociales, ¿cierto? Claro. En este caso, estás de alguna u otra manera insinuando que uno de los usos de estos podría contravenir a lo que es el derecho a la privacidad. ¿Podrías explicarnos en este caso o profundizar sobre este punto, que es muy polémico de por sí a nivel nacional e internacionalmente? Claro, para entender esta cuestión de la privacidad o incluso la intimidad, ¿no? Tenemos que dar cuentas a la existencia de unos llamados cookies que existen en Internet, ¿no? En las cuales muchas veces nosotros también, por ejemplo en mi caso, ¿no? Doy la pita o doy a aceptar a los cookies para que me dejen leer la información, ¿no? Y muchas veces creemos, como en mi caso incluso, que estas cuestiones son inofensivas, pero lo que no sabemos en realidad es que esta especie de captación de información es lo que al final de cuentas crea una silueta digital, o por no decir una persona, ya que conoce todos nuestros caracteres, tanto digamos físicos, ya que realizamos una infinidad de intercambios, tal vez digitales, imágenes y todo respecto a nuestras personas, ¿no? Pero ¿cómo pueden crear así, cómo pueden tener nuestra identidad prácticamente? Podemos entrar a Google, hacemos una búsqueda y diario esa búsqueda se almacena en una base de datos. Y toda esta base de datos captada a lo largo de nuestra vida, que hemos llegado a tener acceso al Internet, van creando información y se van transmitiendo o difundiendo entre ellos. Incluso se dice que estos nuevos medios hacen un intercambio o una venta de información, ¿no? ¿Para qué hacen esta venta de información? Para saber cómo pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Nuestras tendencias, ¿no? Claro, qué es lo que tendemos, hacia dónde tendemos, o qué es lo que queremos obtener, cómo queremos ser, qué es lo que queremos ganar, de qué nos queremos deshacer incluso, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta. O por el simple hecho, has visto, por ejemplo, los guiños, los iconos que tiene una imagen, por ejemplo, ahí me entristece, me enoja, me alegra, me divierte, me gusta, ¿no? Hay muchas cuestiones que prácticamente se podría armar un individuo digital, ¿no? Por no decir un tú o un yo digital. Ahora, si bien es cierto, nos estás mostrando esta cara de la moneda, que no es la que en suma prefieren que no se sepa esta realidad. Pero si nuestro tema es el derecho a la información, aquí está habiendo un punto que no está en equilibrio. Si bien es cierto, estamos diciendo que el derecho a la información es
dar y recibir información de calidad. Sin embargo, las redes sociales, como tú explicas, se están apoderando estratégicamente de diferentes medios para obtener información que a ellos, por A o B, les conviene obtener de nosotros. En este caso, ¿cuán peligroso podría ser en el campo político, que es nuestra área, este robo de información que sin consultar, porque de alguna u otra manera vendría a ser un delito, no se nos está consultando directamente, no se nos está dejando una opción. En este caso, tú nos comentas que simplemente es acepto darte la información a cambio de no sé en qué mundo me estoy metiendo. Entonces, en el campo político, ¿cuán peligroso podría ser respecto a las redes sociales la información que nos están pidiendo? Para seguir ahondando en el tema, incluso podríamos decir que el ingreso al Internet no es para nada seguro, ¿no? Ya que se dice que ni entrando en modo incógnito se está seguro, ya que toda esta información es guardada. Además de ello, debemos agregar que el término de privacidad e intimidad no está bien definido. La privacidad es una creación abstracta, por decirlo, es un término casi utópico. Nunca ha existido la privacidad, siempre hemos sido prácticamente públicos, no al ojo público, pero públicos para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Ahora bien, Yanira, nos gustaría que nos expliques cómo se garantiza el derecho a la información. Que necesitamos también saber si existen principios para esto o de repente no hay necesidad de incluir estos dentro del tema del derecho a la información. Muchas gracias, Leonor. Para responder tu pregunta, sí, es necesario un conjunto de principios para garantizar este derecho a la información. Por ejemplo, hay principios como el principio de la transparencia, que consiste en que todo ciudadano tiene la disponibilidad de un conjunto de información y que esta información esté libre de manipulaciones. Cabe resaltar que también la información debe ser entendida para todos los ciudadanos. Otro principio muy fundamental es el principio a la publicidad. Esto nos quiere decir que el Estado está obligado a difundir la información por los distintos medios, ya sea electrónico, mediante televisión o radio. Otro principio fundamental es el principio de calidad de la información, lo que nos quiere decir de que la información brindada tiene que ser veraz y los que proporcionen esta información tienen el derecho de averiguar que dicha información sea veraz y que también sea de calidad. Otro principio es la facilidad del acceso a la información. El Estado tiene que brindar una facultad para que el individuo se le facilite el recibir la información de acceso público. También el Estado debe proporcionar los medios para que personas con habilidades especiales puedan recibir esta información. Cabe resaltar que el derecho a la información también tiene excepciones. Es decir que, si bien es cierto, el derecho a la información es algo fundamental para las personas, también hay otros derechos que se deben respetar, como es el derecho a la libertad de la vida, el derecho a resguardar la integridad de cada persona y el derecho a la información no debe vulnerar estos. Bien, Yanira, ahora, si bien es cierto, hace un momento nos has comentado y has hecho énfasis en cuanto al derecho de la privacidad del individuo. Sin embargo, voy a hacerte esta pregunta directamente y necesito que nos respondas con toda sinceridad. ¿Realmente los medios de comunicación respetan este derecho de privacidad de las personas? ¿O es una norma en ley muerta, podríamos decir? ¿Cómo podrías tú defender o podrías explicarnos respecto a ello? Prácticamente se ha observado de que los medios de comunicación
no respetan los derechos de las personas y mucho menos el derecho a la privacidad de la persona. Se ha observado de que los medios prefieren vender información, incluso esta información puede llegar a ser de baja calidad. Por eso es muy importante de que el Estado peruano establezca un medio público. ¿Qué quiere decir esto? De que es necesario establecer un medio donde las personas que lo integren representen los intereses de los sectores de la sociedad y que no respondan a intereses del gobierno. Bien, gracias Yanira por tu intervención. Ahora vamos a pasar con Denis Arroyo. Y la pregunta que va dirigida es respecto si has identificado a nivel nacional, podríamos decirle, alguna empresa que concentre a estos medios de comunicación de manera masiva. ¿Existe un medio de comunicación a nivel nacional que pueda concentrar estos? En realidad, esto es un debate muy grande, no solamente acá en el Perú, sino en otros países, pero me voy a concentrar acá en lo que pasa en el Perú. Lo que sucede acá en el Perú es que, por ejemplo, nosotros tenemos a la Constitución que protege que no exista monopolios, ¿no? Pero en la realidad, lo que nosotros vemos cuando vemos las cifras del Grupo del Comercio, por ejemplo, que tiene el 78% de audiencia, nos damos cuenta que de repente se está generando un monopolio en cuanto a los medios de comunicación. Esto ya fue denunciado no solamente por el otro grupo opositor, que es La República, sino también por 8 periodistas también que vieron que se está concentrando los medios de comunicación. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿realmente se está cometiendo acá esta monopolización de la prensa? Y para ello, pues tenemos que revisar justamente qué es lo que nosotros entendemos primero por concentración. Si realmente se está concentrando estos grupos de poder en la prensa. Y para eso me gustaría hablar de, por ejemplo, de Lorenz, ¿no? Lorenz es un doctor, bueno, para su tesis de doctorado, que lo hizo en la Universidad de Barcelona. Él habló de varios tipos de concentración. Y ahí mencionó que existe la concentración privada, concentración de mercado, pero también un especial énfasis en la concentración de audiencia. Y entonces lo que vemos es que acá en el Perú, al parecer, como en muchos otros países de Latinoamérica, y no solamente acá en Latinoamérica, sino también en Europa, solamente que ahí de repente hay un poco más de regulación, pero lo que sucede acá es que eso se está dando. Según Lorenz, nos estaría diciendo que acá hay una suerte de concentración de audiencia. Entonces, es el Grupo del Comercio que tiene este 78%. Pero ellos, lo que alegan, ellos dicen, pero nosotros solamente tenemos en números 8 diarios aproximadamente, ¿no? Pero en el Perú existen como 100 diarios. Entonces ellos dirían, oye, ¿sabes qué? Siempre va a ser la libertad de las personas, que ellos puedan elegir, si existen variedad, infinidad de, bueno, más o menos 100, porque en realidad se genera cada día se genera un periódico más, por redes sociales también se puede generar ese tipo de suerte de comunicación. Entonces ellos argumentan y dicen, pero si existe una gran variedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, si solamente tenemos un aproximado de 8 periódicos nada más, ¿por qué a nosotros se nos está diciendo si es que es el público al final el que elige, el que paga su dinero y es el que nos elige a nosotros, ¿no? Pero aún así, lo que argumenta el otro lado es que acá ya hay una suerte de dominación, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos en el análisis, para saber si realmente existe una dominación frente a otros grupos pequeños que recién quieren surgir como prensa, que recién están buscando la manera de comunicar sus diferentes ideas, sus diferentes intereses hacia las personas. Porque recordemos que la comunicación en cuanto a prensa es necesaria en una democracia. Necesitamos justamente diversidad de comunicación para que nosotros podamos comprender y elegir correctamente, ¿no? O sea, si siempre estamos de repente, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? Tener la influencia solamente de un grupo, entonces los electores no van a tener esa conciencia de poder emitir correctamente, por ejemplo, una votación.
Entonces ahí nosotros vemos este problema, ¿no? Este debate que todavía ni siquiera se resuelve. O sea, y cada vez que se intenta resolver, ¿a quién se le llama? Es al Estado, ¿verdad? El Estado es el que pues, tiene que emitir, por ejemplo, una ley para poder nosotros regular a los medios de comunicación. Pero eso se da. O sea, ¿qué sucede? Debería hacer, ¿no? Es lo que el Estado debería hacer, pero lo que en realidad pasa es que cada vez que el Estado quiere intervenir, todos los grupos, toda la prensa, todos los medios de comunicación, ya sea de comercio, de la República, todos se alían para que no se emita ninguna ley que sea una suerte de control en los medios de comunicación. O sea, ahí ellos como que toman como una suerte de tregua, ¿no? Entre ellos. Ok, ahora, has mencionado dentro de lo que nos has estado comentando dos términos que a mí me parece muy interesante que de repente nos expliques un poquito más. Nos hablas sobre los intereses de la empresa, entonces ya hacemos una diferenciación entre derecho privado y derecho público. Ahora, cuando hablamos de ese impedimento de que se reglamentice a las empresas las cuales abarcan estos medios de comunicación, si existe realmente o no existe una normativa, entendamos que la empresa la cual está respaldada por el derecho privado, no puede ser transgredida, si se quiere decir de este modo, por el Estado para que lo normatice. Dentro de este escenario vemos esta lucha de querer reglamentar a los medios de comunicación en cuanto a su contenido, por ejemplo, pero alegan los de medios de comunicación de derecho privado que están en su potestad, están en su derecho de expresar, de comunicar lo que para ellos es correcto, vamos a decirlo así, o es conveniente dentro de la coyuntura. Ahora, ¿existe dentro de lo que estamos conversando una normativa, quizá una ley a nivel nacional que pueda reglamentar el contenido de estos medios de comunicación que están abarcando todos los canales a nivel nacional? ¿Existe o no? En realidad sí. La única ley que sí existe es la de radio y televisión. Esa ley lo que nos dice es que en realidad hay una banda ancha que cada radio puede usar, cada televisor también puede usar, pero es lo único que existe, nada más. No hay se quiere decir, un control entre ellos, solamente que ellos pueden usar esta banda ancha. ¿Cómo lo pueden usar? Está en esa ley. Lo que sucede es que, por ejemplo, esta misma ley que es parecida a, por ejemplo, a otros países. Quiero irme, por ejemplo, a Ecuador, nada más, que hace poco sacó con el presidente Correa también una ley de radio y televisión. Ellos decían que el 33% de esta banda tiene que ser usado para la radio, 33% por el gobierno y el otro 33% sería para los medios común, ¿no? Que nosotros, así como lo está explicando nuestra exponente acá, Yanira, es los medios públicos, ¿no? O sea, ellos ya están generando una suerte de otra forma, otro camino para expresar ideas, que son los medios públicos. Pero nosotros acá no tenemos eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo de repente podríamos nosotros acabar con con este problema, ¿no? Con esta monopolización de la prensa, ¿no? Con una normativa. Con una normativa, pero que se genere justamente también los medios públicos, así como lo está haciendo Ecuador, también Argentina también tiene algo parecido. Y una forma que nosotros también podemos buscar una solución a este inconveniente con la prensa, en esta búsqueda de solución sobre la monopolización, es que nosotros podemos buscar entre los protagonistas de esta historia. ¿Y quiénes son ellos? Son los periodistas. Ellos son en realidad los que mueven la prensa. Entonces, si por ejemplo salen a denunciar, en este caso se reunieron 8 periodistas para poder hacer la denuncia, una acción de amparo en realidad fue, para que la corte o juzgado pueda intervenir en estos asuntos.
Entonces, de repente es a ellos a los que debemos preguntar cuál es la correcta solución, porque ellos también son los entendidos en el tema y a veces se los menosprecia. O sea, es justamente como una suerte de los poderes de la propia empresa los que están socavando la voz de esos periodistas, ¿no? Creo que una forma también de solucionar esto es preguntarles a justamente los empleados qué es lo que debemos hacer para que ellos también puedan ofrecer una información de calidad, porque si no siempre van a estar pendientes de lo que dice un grupo de empresarios, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos una información de calidad. O sea, estás resaltando la autonomía del profesional en ciencias de la comunicación, Así en es. periodismo. Así Gracias. Bien, ahora con mucha espera vamos a escuchar a Julián sobre los tipos de medios. Ahora nos puedes explicar y ahondar en esto que hemos estado esperando durante varios minutos, por favor, Julián. Muchas gracias. Acotando lo que estaba diciendo Denis sobre los medios públicos, en los medios de comunicación están en dos segmentados, ¿no? Los medios privados y los medios públicos o gubernamentales, que lo llaman. Y la tercera opción es que todo el mundo en la democracia anhelamos a tener medios públicos, ¿no? Pero los medios privados están, como dice, tienen una preponderancia a nivel, como en el Perú, como en Sudamérica, como en Europa también, ¿no? Argentina tiene un medio público privado que es el Clarín, que acapara la mayor cantidad de medios, tanto escritos, televisivos o digitales. Igualmente tenemos también Brasil, los medios, O Globo, la cadena O Globo, que concentra también la mayor cantidad de medios. Pero hay un detalle que es en Inglaterra, ahí tenemos BBC, que es considerado como medio público, donde donde la ciudadanía tiene una participación más democrática, más plural, de recibir la información, ¿no? De cultura, de educación o de varios aspectos que pueden interesar a la comunidad, ¿no? Al ciudadano inglés. Entonces, en el Perú lo que buscamos también es, con este debate, es general que podemos intervenir tanto de repente de universidades o colegios profesionales o asociaciones civiles, crear un medio público, ¿no? O sea, de repente puede ser mediante un proyecto de ley que pueden exonerar tipo asociaciones, tipo ONGs de repente, para que no sea costoso de repente hacer ese medio, para que las personas, los ciudadanos tengan una pluralidad de información, o también puede dar, como llamamos también, que el derecho a la información es de doble vía. Entonces, tanto podemos generar información, ¿no? para nuestros... Hacer llegar a los que realmente no ciudadanos escuchados, quizás, ¿no? Entonces, de repente el tema educativo, tema de política, o cultura, de acuerdo a su arte, de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, curiosamente, es que haya un medio público para que haya democracia y la ciudadanía reciba, pues, una información más plural. Qué interesante lo que nos dices, porque nos estás invitando a algo que en el fondo es lo que buscamos como grupo interesados en cuanto al tema de derecho a la información, que es invitarnos a que desde nuestros círculos, dado que los universitarios, por ejemplo, podamos, sin mayor capacidad de gasto, tenemos la capacidad de poder crear medios que puedan facilitar esta información a quienes realmente deberían informarse, ¿no? Entonces, gracias, Julián, por brindarnos esta iniciativa que en el fondo es un desafío. Universidades a nivel nacional no creo que sea un tema lejano. Yo creo que independientemente son grupos de jóvenes los que están interesados, y creo que este es una muestra de ello. Gracias, Julián. Bien, Samuel, ahora
necesitamos escuchar una preocupación que es de repente generalizada en quienes están interesados en lo que son las redes sociales. ¿Existe o cuáles son las posibles preocupaciones que puede desencadenarse en cuanto a los medios, a los nuevos medios de comunicación, entendiendo a estos las redes sociales? Claro, por ejemplo, podemos mencionar tres principales. Si bien es cierto, existen muchas, te podemos mencionar, o bueno, te voy a mencionar tres que son primordiales, ¿no? En primer lugar, tenemos el poder, que no sabemos realmente quién es que concentra toda esta información, de dónde emana o hacia dónde se dirige toda esta información que acumula esta Big Data o este gran hermano, ¿no? Tal vez muchas veces pensemos que estamos seguros, pero tal vez muchas veces también hay personas que piensan que no están seguros, ¿no? Y el poder, entonces, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se genera? ¿Qué es lo que ocasiona todo esto? Ese es un temor que existe, ¿no? Otro punto importante es la desigualdad que existe. Si bien es cierto, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación de información llegan hacia muchas más personas, existe muchísima desigualdad, ya que como vemos incluso la existencia de hackers o de hackers, de espías, hace que esta información sea desigual, ¿no? Incluso hay lugares o hay zonas que no tienen acceso a internet, se ve tal vez el desbalance de lo que realmente llega de información, ¿no? Incluso se ve por internet rondando la imagen de un iceberg, ¿no? Que solamente vemos la punta, pero en realidad no vemos todo el cuerpo entero del iceberg, ¿no? Y por último es la violación o la intimidación, y por último vemos la vulneración tal vez del aspecto de la intimidad, que muchas veces creemos que toda la información es segura, está adecuadamente oculta, está adecuadamente guardada, ¿no? Pero nuestra intimidad muchas veces es vulnerada. Tal vez una foto mía esté circulando por otro lugar, no lo sabemos. Tal vez una foto tuya esté circulando en otro lugar, en otro país, donde sea, ¿no? Y respecto a esto último, ¿alguna recomendación quizá ante este temor de que nuestra información esté siendo utilizada para N cosas, el cual desconocemos? ¿Cómo, si bien es cierto, mencionas este temor al brindar información, lo que te estoy pidiendo es una recomendación a aquellas personas que, aún con juicio, o aquellos que sin tenerlo, regalan esta información? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu recomendación para estas personas? Respecto a esto, considero yo que hay solamente dos opciones, ¿no? O entrar al mundo o no entrar en él. Y si entramos al mundo, quiere decir que tenemos que aceptar las condiciones. Y en el peor de los casos, no entrar al mundo es estar alejado de ello, ¿no? Ya que no vamos a poder comunicarnos por las redes sociales, no vamos a poder informarnos lo que ocurre tal vez en los periódicos cibernéticos, en las cuestiones cibernéticas, ¿no? Y en todo caso, si es que entramos al mundo, decidimos poner el aceptar, el sí acepto, tenemos que ser conscientes de que tal vez estamos brindando la información, ¿no? Tenemos que leer, como dicen, las letras pequeñitas en las cuales tal vez muchas veces no nos fijamos y simplemente damos a aceptar. Pero sobre todo tenemos que tener conciencia de que tal vez nuestra información está rondando en muchos lugares donde ni siquiera nos imaginamos, ¿no? A lo que dices, de repente, si la pregunta es esto, me regresas la pregunta, podría yo recomendar dar la información básica, datos como fecha de nacimiento, que obligatoriamente, por ejemplo en Facebook, te solicitan nombres y hay que dar nada más. Por ejemplo, claro. Esta inscripción te permite a ti, ya inscrito, visitar diferentes páginas. El detalle es cuando constantemente y voluntaria e inconscientemente, paradójicamente, incluimos información sin ni siquiera saber el por qué nos los están pidiendo. Así que recomendación personal, esta recomendación no es generalizada, es simplemente dar la información lo más básico posible y lo mínimo posible. ¿Sí? Gracias, amor. Muchas gracias a ti. Muy bien, ahora para terminar,
voy a intentar dar una conclusión esperando cumplir las expectativas de los 4 ponentes, que es revalorizar y entender la importancia del derecho a la información a nivel nacional como en otros sistemas que es el internacional. En ese sentido, el derecho a la información dentro del sistema democrático nos va a ayudar a construir democracia. Así que una forma de construir lo que estamos queriendo impartir en esta exposición es el medio público. Justamente lo que nos ha explicado Yanira, nos ha recordado también Denis, es que el medio público es el mecanismo para que el país pueda expresar sus ideas en libertad y transparentes. Muchas gracias.